Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. Hoy nos juntamos a las 10 de la madrugada y parece madrugada, ¿no? ¿Cómo fue con el cambio de hora? No, cambio. Pero acá estamos, gracias al Señor, ¿cierto? Hoy día estamos en Josué capítulo 7. Es un pasaje muy conocido, que leímos una porción solamente hasta el versículo 13, pero sería muy bueno que en sus casas leyeran hasta el versículo 26, donde habla qué fue lo que pasó con lo que se llama acá el pecado de Acán. Este texto parte con un pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Habíamos terminado el capítulo pasado en que Dios les entrega Jericó, la ciudad fortificada, cerrada y bien cerrada, ante las manos de Josué y su pueblo, y el Señor había entregado la victoria. ¿Se recuerda? Y vemos que el Señor dice: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Así termina el versículo 27, pero comienza ahora el capítulo 7 con un pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Como dije delante, esta historia comienza con un pero. No es el pero de Dios. Porque se recuerdan, si uno ve el pasaje anterior o ve Efesios, vemos que el Señor dice: estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el gran pero de Dios, que pone el contraste a nuestra condición humana. Y vemos como Dios obra, bendice, salva por gracia y misericordia, y el hombre quiere tener la última palabra y pone su pero. ¿Han puesto alguna vez ese pero delante de Dios? Dios te dice: haz esto. Y dice: sí, está bien, pero obedece mis mandamientos. Sí, lo entiendo, pero Dios nos manda a hacer una acción específica. Dice: sí, está bien, pero... y uno da explicaciones respecto de lo que el Señor nos manda. Y aquí vemos que el hombre, el ser humano, pone un pero. El pero que el ser humano pone a la gracia y a la fidelidad de Dios. Y este pero, lamentablemente, es un pero que es ridículo. A pesar de la riqueza de su misericordia, el ser humano, de manera ridícula, necia, insensata, obstinada, irreverente, vana e inútil, se opone, se resiste, se revela a Dios, a su carácter, a su voluntad y a sus obras. ¿Cómo podemos osar ponerle un pero al Señor? Resistimos, empujamos, nos oponemos, nos rebelamos. Te digo algo, es inútil. Es como si hubiera una gran roca. Tú digas: no, esa roca yo la voy a mover. O esa roca no puede estar ahí, yo voy a cambiar la posición de... Es imposible. Y lo dije en términos bien drásticos. Porque el pecado es duro, es drástico. La batalla es cruel también. La batalla espiritual es cruel. ¿Te has dado cuenta cuando alguna vez haces algo ridículo en tu vida? ¿Has pasado alguna vergüenza alguna vez en tu vida? ¿Sí? Algunos son expertos en eso, ¿cierto? No es hacer el ridículo, se me pasa vergüenza, ¿ya? Muchas veces hacemos el ridículo por temas domésticos, por anécdotas. Pero cuando pecamos delante de Dios, estamos haciendo el ridículo. Estamos actuando de manera necia.
insensata, sin sentido, porfiado, obstinado, irreverente, vano e inútil. Y eso es lo que hizo el ser humano, eso es lo que hizo este pueblo, lo que hizo Acán delante de Dios. Usted se preguntará, ¿qué hizo Acán? Acán tuvo una muy buena idea, supuestamente. Acán se puso ingenioso. Acán innovó. A lo que Dios le dijo que no hiciera, le dijo, pero yo lo voy a hacer igual. El Señor les dijo que no debían tocar nada ni apropiarse de nada para sí. Dice, pero vosotros, capítulo 6, versículo 18, que da el contexto a esto, pero vosotros guardaos del anatema, de algo que es maldición, algo que estaba corrompido, algo que era señal de la maldición de este pueblo. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios le dio la victoria y le dijo, tengan cuidado de una cosa, no toquen lo inmundo, no toquen lo que está sacrificado a los ídolos, no toquen lo que es de este pueblo, no lo toméis, no lo toquen, porque si lo tocan, si lo hacen, van a hacer que el campamento de Israel sea anatema y va a ser perturbado. Solamente tomen la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, y esos deben ser consagrados a Dios y su templo, y eso debe estar en el tesoro de Jehová. ¿Qué pasó? Un hombre, junto con su familia y un par de cómplices, tomaron del anatema. No solamente lo tomaron, lo guardaron. No solamente lo guardaron, se quedaron callados. No solamente se quedaron callados, sino que estaban ahí tranquilitos, esperando, disfrutando, saboreando ese tesoro que el Señor le había dicho que no. Entonces, vemos que este pueblo que había derrotado a Jericó va a conquistar Jai, que era humanamente algo mucho más sencillo que hacer. En términos concretos, era como si habían resuelto un gran problema matemático sin tener ninguna capacidad. El Señor les ilumina y van y dicen, no, ahora suban nomás. Y démosle nomás, estamos listos. Con esto es llegar y abrazarse. ¿Qué pasó? Van a la derrota, son derrotados, tienen que arrancar delante de un ejército que era mucho menos numeroso, mucho menos fuerte que el ejército de Jericó. ¿Qué pasó entonces? Y es lo que se pregunta Josué. Y es lo que reclama Josué entonces. Dice, ¿por qué pasó esto, Señor? Porque cuando pecamos y algo nos sale mal, reclamamos al Señor. No reclamamos, no decimos, no, fue nuestro pecado. Sino que Josué, como no sabía tampoco, dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! Reclamo. ¿Qué diré de que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué? Y vemos que Dios le dice el por qué y les cuenta el por qué. Y quiero ayudarles con un resumen del por qué. Hay tres cosas que estaban pasando acá. Primero, el pueblo cambió su percepción de la batalla de Dios. Recuerden, batalla. El pueblo cambió su percepción, lejos de su palabra, de quién era Dios. Quién era Dios, su carácter, su voluntad y sus obras. Y también tuvo un problema de cambiar su percepción
de qué es lo que era el pecado. ¿Se recuerdan? Batalla, Dios, pecado. Batalla. Batalla. Josué envió a hombres desde Jericó a Jai. Dijo: recorran, suban la tierra. Subieron, reconocieron la tierra de Jai. Volvieron estos espías donde Josué y le dijeron: ¿sabes qué? No suba todo el pueblo. Ya ahí vamos viendo el tema de la batalla. No suban todos, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. Esto es pan comido. Esto es sencillito. Si vimos que derrotamos a Jericó, ahora con 2.000, 3.000 hombres, de más lo hacemos. Y vamos a darte un consejo de sabiduría, Josué. No fatigues a todo el pueblo. ¿Para qué vamos a ir todos? Yendo allí, porque además son re pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. Y fíjense lo que pasó. Los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Se dan cuenta la imagen que da? El pueblo desfalleció. Antes, todos los pueblos vecinos habían desfallecido delante del Señor. Estaban desesperados. Pero ahora este pueblo, el pueblo que había visto la victoria del Señor, está desesperado, está en el suelo, había desfallecido y su corazón vino a ser como agua. ¿Cómo es el agua? ¿Han puesto quizás el agua en una bolsa alguna vez? Hay una técnica para las moscas, no sé si resulta eso, pero bueno, será. Pero ¿cómo es el agua dentro de una bolsa? Te la mueve y se mueve todo. No es firme, cambia con las circunstancias, cambia con el movimiento de la bolsa. Así estaba el corazón de este pueblo. No estaba firme en el Señor, sino que se movía. Y vemos que aquí hay un problema. El gran problema es que minimizaron la importancia, la crueldad de la batalla. Se olvidaron del enemigo. ¿Se recuerdan que como soldados del Señor tenemos enemigos? El primer enemigo es el diablo, también el mundo y también nuestra carne. Y aquí se olvidaron de la carne incluso. Entonces hoy veremos cómo nuestra carnalidad, nuestros deseos humanos, se oponen al señorío de Dios, se revela la obra del Espíritu Santo y se dispone a seguir los deseos del mundo. Porque, claro, no entendían algo. Dios entregó en manos de Josué y el pueblo de Jericó, de manera llena de gracia y autoridad, le entregó indicaciones específicas que implicaban buscar la santidad de Dios, confiar en Él y obedecer su voz. Sin embargo, el ser humano tiende a pensar que si hay gracia, no es necesario obedecer. Gran problema. O si hay fidelidad de Dios, no es necesario confiar y obedecer. Pero la verdad es que es todo lo contrario. La gracia de Dios es un motivo para agradecer y obedecer a Dios. Su fidelidad es un motivo para confiar y perseverar. Su amor es un nuevo deseo e impulso incluso para someternos y obedecer al Señor. Dios les dice: no se apropien de los tesoros de Jericó para sí. ¿Por qué? Por un lado, para demostrarles que no hay mejor tesoro ni riqueza que Dios mismo. Y por otro lado, que todo está reservado para Él y que Él se encarga de repartir conforme a la sabiduría de Él a sus hijos. Pero aquí el pecado de Acán es múltiple.
El pecado, por si acaso, es como una bomba racimo. ¿Conoce la bomba racimo? La bomba como si fuera un racimo de uva, ¿ya? Que tiene consecuencias múltiples. Porque al desobedecer, aquí vamos a describir lo que pasa con el corazón humano, tenemos dificultades para ver lo cruel de la batalla, lo dura de la batalla, de quién es Dios, su voluntad y sus obras, y qué pasa con nuestro pecado. Por ejemplo, en cuanto a la batalla, comenzamos a desmerecer, minimizar la realidad y la crueldad de la batalla. ¿Qué dijeron ellos? La batalla es sencilla. La batalla, nosotros podemos con esto. Hicieron un par de concesiones. La concesión fue, no vamos a ir tan preparados. Con 2.000 o 3.000 hombres estamos listos. Estamos impecables, de más lo hacemos. También desmerecieron la fortaleza o la sagacidad del enemigo. También nos pasa en la batalla espiritual. Decimos, no, si ayer oré. Entonces hoy día, con la oración de ayer, estamos listos. Eso es desmerecer la realidad de la batalla. También es desmerecer la realidad del enemigo. Este enemigo es fácilmente vencible. Pues no solamente eso, sino también es confiar en mis propios recursos. Con 2.000 personas de más lo hacemos. Mis recursos son suficientes. Ya no hay dependencia del Señor. No es rogar, Señor, queremos ir a la batalla, pero la batalla no es nuestra, es tuya, Señor. La victoria no es con nuestras capacidades, sino con tus capacidades. Pero algo pasó acá, que inmediatamente dijeron, esto es fácil, es sencillo, el enemigo no es tan potente, la batalla es fácil de ganar, confío en los propios recursos, no dependo del Señor, y en definitiva es despreciar la gloria de Dios de una manera profunda. No estoy dispuesto ni a depender, ni a confiar, ni a obedecer a Dios, ya no es tan necesario. Nunca somos quizás tan explícitos, pero empezamos a hacer concesiones a la santidad de Dios, concesiones a lo que Dios nos demanda, nos pide, concesiones incluso a la dependencia diaria del Señor. ¿Les digo algo? Hay concesiones que son alimentarias. Probablemente estos días van a ser muchas concesiones. Es decir, no, si me portaba bien, ¿qué son 5 choripanes? Después una pastillita, un sal de fruta, ¿sí? Después. Y lo justificamos total, son fiestas patrias. Somos chilenos, independencia de Chile, ¿cierto? Hay que celebrar. Todos celebran. ¿Cómo tan cuático? ¿Cómo tan...? No es posible. Eso es lo alimenticio. Pero lo que quiero decirte es que también hacemos concesiones espirituales. ¿Cuántos días son de fiestas? ¿Cuántos días son de comida? ¿Cuántos días son de no trabajo? Quizás tienen vacaciones, días libres, días que ustedes pidieron de más. Algunos no. Pero podemos hacer concesiones. Decir, ¿sabes qué? Lo hacemos. Hoy día es 18. ¿Cómo voy a andar leyendo la Biblia un 18 de septiembre? No lo decimos tan potentemente. Pero el 18 es un día para hacer devocional. Claro. Para leer su palabra, pero por supuesto. Para orar con familia, por supuesto. ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué no puede hacer? Dice, ya, 18 lo voy a hacer.
Y el 19, no, aquí el 19 no, pues ya dice el 18, el 19 ya como mucho, ya como muy fanático, ¿no? ¿Por qué tiene que ser concesiones? Y el 17 lo mismo. ¿Ustedes creen que el diablo no está trabajando? ¿Ustedes creen que su carne se santificó con la empanada chilena? No se ha santificado. El problema va a ser el mismo. La batalla es la misma. No es sencillo. De hecho, es hasta más complejo incluso. La gente anda de fiesta, la gente se junta entre sí, muchas veces hay alcohol. ¿No es una oportunidad más para buscar al Señor? ¿No es una oportunidad más para ser testigos de su gracia y de su amor? ¿No es una oportunidad para decir, voy a ir, pues voy a predicar el Evangelio, pero de verdad voy a predicar el Evangelio? La excusa. ¿No es la oportunidad para embriagarse? ¿No es la oportunidad para tomar? ¿No es la oportunidad para comer y comer de manera glotona? ¿No es la oportunidad para hablar temas irrelevantes? ¿No es la oportunidad para hablar superficialidades? No es la oportunidad para eso. Pero tendemos a hacer concesiones. Esto es un ejemplo bien de calendario. Pero a veces hacemos concesiones en nuestra vida en base a lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Tenemos nuestro calendario. Decimos, ¿sabes qué? Trabajé toda la semana. ¿Cómo voy a andar orando? ¿Por qué? ¿Por qué? O la concesión, no, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Me merezco esto. Me merezco esto otro. Me merezco un relajito. Se trata de eso. No puedes hacer concesiones ni por calendario nacional, ni por tu propio calendario, ni por tus situaciones, ni por tu condición. Muchas veces porque estamos en un periodo con alta presión, bajamos nuestra relación con el Señor. No, es que tengo que relajarme un poquito. ¿Por qué? O al revés. Cuando hay descanso, dice, no, es que ahora voy a bajar la intensidad de la búsqueda del Señor. ¿Por qué? No hagas concesiones. Porque eso es desmerecer la realidad espiritual. Eso es no estar consciente de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es pensar que puedo sin oración. Porque la verdad, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la verdad, estamos en un terreno enemigo que se opone a Dios. Y esto, como dijimos la semana pasada, esto no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras estrategias, no es con nuestra capacidad, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. No hagas concesiones respecto de la batalla, del enemigo, de tus recursos y de quién es Dios. Porque es en Dios, con Dios, por Dios y para Dios. Batalla. Pero también hacemos concesiones respecto de quién es Dios. Acá volvemos a la bomba racimo. Vemos que el pecado de acá no es solamente que se guardó un tesoro. Al guardarse un tesoro, está diciendo varias cosas que la podrían incluso ir anotando. Dios no es mi mayor tesoro. Concesión. Dios no es digno de ser obedecido tal y como Él me lo pide. Dios no es confiable. La voluntad de Dios no es sabia. Bueno, es sabia, pero no es tan sabia, diríamos. La voluntad de Dios no es tan justa. La voluntad de Dios no es tan deleitosa. La voluntad de Dios no es tan perfecta. ¿Se dan cuenta que afecta nuestra convicción de lo que el Señor pide y nos demanda, su voluntad? Por tanto, pensamos que Dios no es el mayor tesoro, que Dios no es digno de ser adorado, no es digno de mi confianza, de mi obediencia. Dios no es tan glorioso, no es tan fiel, no es tan justo.
quién es Dios, la voluntad y sus obras. Y cuando despreciamos sus obras, buscamos nuestras obras. Y decimos, merezco un tesoro para mí. Ese tesoro lo voy a guardar para mí, para mi familia. Merezco confiar en mis capacidades y astucia. ¿Han escuchado esa frase? El chileno es muy astuto. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? La astucia del chileno. Pecado. Chanta. Es pecado. El decir voy a hacer esto y no lo hago. Eso es pecado. Es que resulta que pasó esto otro, que, no sé, en 5 minutos más llego. Había un terrible taco en el baño. Hoy salí andando. Eso es pecado. Es que, ¿qué dijiste? No, di una excusa de que mi abuelita, pues tu abuelita, ¿qué pasó con tu abuelita? No, estaba enferma. ¿Y qué pasó? ¿Te creyeron? Sí, me creyeron. Eso es pecado. Cualquier excusa que estás dando en cualquier circunstancia, en tu familia, en tu trabajo, donde sea, para salir andando, para que no tenga consecuencias supuestamente, eso es pecado, no es astucia. Eso es mentira, eso es engaño. Por aquí parece que merezco un tesoro para mí. Merezco seguir lo que dice mi corazón. Merezco confiar en mis capacidades y astucia. Merezco cuestionar la sabiduría de Dios y confiar en mis propios principios. Por tanto, desprecio su sabia y justa sabiduría. Merezco definir mis acciones conforme a lo que yo considero sabio y justo, en cómo organizo mi tiempo, mis recursos, mis prioridades, mis decisiones. Porque llego a decir también, Dios no es tan deleitoso, no me da todo el gozo y paz que necesito, y busco guardar mis tesoros, buscando mi gozo y mi paz. No somos tan descarados muchas veces, nos decimos que la voluntad de Dios no es perfecta, pero en cierta medida decimos que no es tan perfecta, y que yo quiero perfeccionar su voluntad. Qué descarado, qué inútil. Merezco cuestionar su voluntad. Merezco buscar la forma de perfeccionar o cambiar o complementar la voluntad de Dios con mis planes e ideas. En definitiva estoy diciendo, soy más importante y más glorioso que Dios. Dios no es tan digno de confianza. Dios no es un Dios tan justo. Por tanto, puedo dejar de adorar. Puedo confiar en mis capacidades. Puedo decidir cómo vivo mi vida. La vida es mía. No se metan con mi vida. ¿Han escuchado eso? Que fuera el Evangelio es. ¿Saben por qué? Porque tendemos a escuchar otras voces. El pecado de Acán es similar al pecado de Adán y Eva. Es similar al pecado, la tentación que tuvo Jesús. Él fue perfecto. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es similar a tus tentaciones y tus luchas. Cuando llegamos a pecar, y que viene el punto de discutir su voluntad, la voluntad de Dios, es porque tiendo a escuchar otras voces y vivir conforme a tales pensamientos. Engancha, ¡pum! Y hay pensamientos que va a ser inevitable que lleguen a tu cabeza. Hay una frase una ilustración muy clara de Martín Lutero que dice que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? O sobre nuestros autos. No se puede impedir. Pero que sí podemos pedir
es que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. ¿Cierto? Los pensamientos lo mismo. A veces pensamientos aquí vienen. Dice, este pensamiento que llegó, qué despiadado, muchas veces no es tuyo. A veces sí, a veces de tu propio corazón estás ya rumiando esos pensamientos. A veces los agarramos, los tomamos y los cultivamos. Es como si hiciéramos un hoyo, una pala, empezamos a cavar un hoyo, nos ponemos ahí y decimos, ¿sabes qué? No me gusta este pensamiento, pero me quedo ahí igual ahí. Empiezo a sacar tierra y sigo, y medito, y reflexiono, y sigo, y cada vez estoy más dentro de ese hoyo, en la profundidad, y no quieres salir. ¿Ha pasado alguna vez que has estado sumergido en tus pensamientos y no quieres salir? ¿Y nadie te convence de nada? Aún te quieren animar, te quieren acompañar, te quieren corregir, te dicen, déjame aquí nomás. ¿Ha pasado en su corazón? Si le ha pasado, por favor díganme que sí, para no estar tan solo en esto, sí. No soy el único pecador, ¿cierto? Y a veces te quieren, oye, pero es que esto no es así. No, que sí es así. Porfiado. Oye, pero ánimo. No, que qué ánimo aquí. Oye, pero tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿No te das cuenta que? Y seguimos cavando y cavando nuestros pensamientos. Porque aquí viene lo que pasa con el pecado. Dijimos que esto afecta, somos afectados en ver la batalla, somos afectados en ver quién es Dios, y te digo ahora lo que pasa con el pecado. Te voy a describir el pecado, porque dice, los hijos de Israel comenzaron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Identificaron a la persona? Uy. Y quedó aquí para todos los siglos. Acán, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora la pregunta es, ¿quién pecó? Acán. ¿La consecuencia para quién fue? Para todo el pueblo. Uy. La consecuencia del pecado afecta no solamente a ti, sino también a todos tus compañeros. No solo a ti, también afecta a tu esposa. Tu pecado afecta a tu esposa. Tu pecado afecta a tu esposo. Tu pecado afecta a tu familia. Tu pecado afecta a tus hijos, a tus hermanos queridos de la iglesia. Tu pecado afecta a tu vecindario, a tu trabajo. Tu pecado no solamente afecta a ti. Tu rebeldía no solamente afecta a ti y tu corazón, afecta a otros también. Lamentablemente, el pecado no es individual, es también comunitario. ¿Injusto? No. Son las consecuencias del pecado que afectan. ¿Ha pasado que en tu corazón tú sabes que hay un pecado que has guardado incluso tal como el de Acán? Dice, no, que no es tanto así. Sí es así. Si eres enojón y llevas 40 años siendo enojón y cada vez te pones peor incluso. Mientras más viejo, peor. ¿Sí? Eso está bien. Mientras más años en el Señor, debes un corazón más tierno, más dócil, más fuerte en Él, más sabio, más amoroso. No está bien que tengas concesiones de enojo por tu edad. No está bien que tengas concesiones de enojo por tu cansancio. No, que estoy cansado. No está bien que tengas concesiones de enojo
por la época del año o por el día. ¿Cómo estáis? Aquí, como día lunes. ¿Y cómo estáis? No, bien, como día viernes. Hace un día trago hartos festivos y días libres. Era martes, uy, está larga la semana. No se trata de eso. El pecado, en primer lugar, afecta tu comunión con Dios y con otros. El pecado daña la relación con Dios y con tu prójimo. El pecado tiene consecuencias. El pecado, cualquier pecado, no queda sin consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué pasa con nuestros pecados? Tendemos a escuchar otras voces y vivir conforme a tales pensamientos y no escuchando la voz de Dios. Y tiendo incluso a escuchar esa voz y a compartir esto con quienes me van a decir que sí. Porque el pecado lleva también a, comillas, una comunión con. Pero ¿con quiénes te van a decir que sí? Lamentablemente. Tiempo atrás estaba mucho más dedicado a ministerio con jóvenes. Y llegaba típico. Hoy, ¿sabes qué? Quiero pedirte un consejo. Que conocí a una chiquilla, un chiquillo, que no es cristiano, pero está casi. Casi. Y de hecho es mejor que aquellos no cristianos, porque yo conocí a un pololo cristiano y era peor que... Y está viniendo a la iglesia. Y el otro día cantó. Echó 100 pesos a la ofrenda. ¿Y qué le decíamos nosotros? Si no es cristiano, el Señor dice que no. Pero ¿cómo tan exagerado? ¿Cómo tan cuático? ¿Cómo es posible? Se puso legalista. Y voy a contarle esto a otra persona. Al que le iba a decir que sí. ¿En serio? Y te miró, me miró. Dale. Es del Señor. Tú, dale nomás. Claro. Porque compartimos esto. ¿Con quiénes me van a decir que sí? No con quién te va a decir, ¿sabes que no? Y de hecho, encima decía, no, si el Nico me dijo que sí. ¿Y qué tengo que decir yo? ¿Lo que dice la palabra del Señor? No, es que mi hermano me dijo tal cosa y que no es tan así, que esto otro. Las concesiones, ¿se acuerdan? Y además no solamente comparto a quienes me van a decir que sí, le oculto a quienes yo sé que me van a decir que no. Y hablar, no, pero es que no es necesario. Y tiendo a esconderlo y atesorarlo para sí mismo. Tiendo a esconderlo de Dios y de su pueblo. Y esto lleva a complicidad con el pecado. Y lleva a otros a pecar también. Justifico mi propio pecado y animo el pecado de otros. Complicidad. Comunión en el pecado, que separa de Dios y separa de la comunidad. ¿Por qué? Porque he pensado, he meditado, he planeado, he degustado, he justificado, he buscado aliados, he animado a otros. Busco complicidad con otros, confirmo en mis razones, menosprecio lo que Dios dice, lo ejecuto, lo oculto, lo miento, me callo y me gozo en el tesoro escondido. Esto pasó con Acán. El Señor lo fue a buscar. Y Josué le dice a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, la que se merece. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos que estaban tirados ahí un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé
y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, fueron corriendo a la tienda, estaba escondido en su tienda, y el dinero estaba debajo de ahí. ¿No es eso lo que hizo Acán? Lo que nombré recién. Que es pensar, meditar, planear, degustar, justificar, buscar aliados, animó a otros, ser cómplice, lo justificó, menospreció lo que Dios dice, lo ejecutó, lo ocultó, mintió, cayó y estaba gozándose en el tesoro escondido. Pero un tesoro que guardo para mí en desobediencia a Dios es como guardar una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar y va a continuar dañando el corazón tuyo y el de otros. Porque el pecado impide la comunión con Dios, daña tu relación con Él, tu crecimiento, tu desarrollo, tus frutos en el Señor. Dar frutos, tu relación con el prójimo, tu servicio al prójimo, tu dedicación a tu vida comunitaria en la iglesia. El pecado destruye. Pero aquí vemos que tiene la oportunidad para dar gloria a Dios. Y confiesa. Porque la confesión de pecado restaura la comunión. La confesión de pecado es para dar la gloria a Dios. No era para avergonzarlo, era para que se arrepintiera. La confesión a Dios es para restauración. Pero para eso primero, hay que hacer 4 cosas. Disponerse a escuchar. 2. Disponerse a confesar. Sí, yo lo hice. Verdaderamente he pecado en contra de Dios. Y confesar de manera específica. Porque dijo, sí, es que algo pasó y que ahí está el dinero. No. Confesó todo lo que hizo. Lo devolvió, dispuesto a restituir si es necesario. Y 4, aceptar las consecuencias del pecado. En este caso, lamentablemente, hubo muerte. Para ilustrarnos también a nosotros, que detrás de todo pecado hay muerte y destrucción. Pero también para demostrarnos que en la dádiva de Dios, lo que Dios te ha dado a ti, hay vida, gozo y paz y vida eterna. Por tanto, no desprecies y no cambies lo que la Biblia dice respecto de la batalla espiritual. No desprecies lo que Dios dice acerca de Él mismo, de su carácter, de su voluntad y de sus obras. Y no coquetees con el pecado. No coquetees con la tentación. Porque bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Te dirá, pero es que es muy difícil. Dijo, es imposible sin el Señor. Es tan imposible como derrotar Jericó. Porque cuando haya resistido la prueba, va a ser coronado. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, todo esto es Santiago capítulo 2. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis en cuanto a la batalla, no erréis en cuanto a Dios, su voluntad, su carácter, sus obras. No erréis respecto del pecado y la santidad, porque toda buena dádiva, todo don glorioso y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos recuerda nuestra identidad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura y vivamos realmente por Él y para Él, porque suyos somos.
te digo, a veces sufrimos por las consecuencias del pecado. Muchas veces somos ciegos a lo que estamos viviendo. No hay una claridad respecto de los motivos de la disciplina. Culpamos a Dios de lo que vivimos. Reclamamos a Dios por considerarlo injusto. Reclamamos a Dios por ser suficientemente bueno. Reclamamos a Dios por sus obras sabias, por su aparente falta de cuidado. Reclamo, queja, insatisfacción y desmerecimiento de lo que Dios da. Hay un desborde emocional, tal como lo que pasó con el corazón del pueblo. Reclama a Dios, queja, desfallecimiento, desconfianza. Lo que pasó es que Israel había pecado y habría quebrantado el pacto que le había mandado, tomando del anatema, y hasta lo habían hurtado, habían mentido y lo habían guardado entre sus enseres. Pero que no se asiente en nosotros. Esto es un motivo de advertencia, pero también de ánimo. Si hay algo ahí, confiésalo, compártelo, busca la voluntad del Señor. Recuerda que la batalla es dura, ayuna, ora. Es 18, ayuna, ora, lee, clama, júntense a orar. No quisiera que, vamos en 18 y la junta. Sí, júntense a orar, a interceder. Si se junta con alguien no cristiano, a predicar su palabra. No desprecies el carácter de Dios, ni su voluntad, ni sus obras. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que esa advertencia, pero también palabras de ánimo. Si así nos salvó, ¿cómo no lo vamos a buscar? Si nos santificó, ¿cómo no vamos a vivir vidas por Él y para Él? Los invito a orar, puestos de pie. Señor, te damos gracias, porque tú nos recuerdas que la batalla sigue siendo real y no hay tiempo para concesiones. Porque tú nos recuerdas quién eres tú, Dios santo, justo, verdadero, amoroso. Nos recuerdas tu voluntad que es agradable, tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Nos recuerdas tus obras. Nos recuerdas, nos adviertes del pecado y nos animas a santidad, porque es el mejor estímulo, es porque te queremos ver a ti, cara a cara. Te pido que mientras cantamos, nos arrepintamos, te busquemos, te confesemos nuestra devoción y nuestro ánimo de seguir buscándote a ti. En el nombre de Jesús.